Que nuevamente está aquí con nosotros, así que licenciada, te agradecemos otra vez por tu tiempo, sos una más acá del equipo ya, te consideramos incluso, y este tema bastante interesante que tiene que ver con el acoso escolar, y quiero yo ya partir desde una consulta, una pregunta, porque antes decían, bueno, esto no se daba antes, ahora, ¿no se daba antes o no se evidenciaba antes como sí se lo hace ahora? Porque independientemente de eso que uno diga, no, que la generación de cristal, que ahora está más de moda ese término, creo que antes también había acoso escolar, antes también había bullying, solamente que no se evidenciaba como sí se lo hace ahora, licenciada. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, hay que considerar que el bullying es un abuso repetitivo, sistemático, ¿verdad? Que le causa o le puede causar daño a un niño, a un adolescente, emocional y físicamente también, ¿verdad? Yo creo que sí existía, ¿verdad? Pero es así como estás diciendo, no se evidenciaba o se minimizaba también, ¿verdad? Era como que muchas cosas se normalizaban, ¿verdad? En épocas atrás, ¿verdad? Y entre ellas estaba el tema de la violencia. Entonces, hoy hay mucha más información, ¿verdad? Se hacen campañas de prevención contra el acoso escolar, entonces eso hace que muchas veces los niños cuenten, ¿verdad? Si están recibiendo o no algún tipo de acoso o algún tipo de agresión, ya sea física o emocional. Ahora, licenciada, eso que estás mencionando también es importante porque no necesariamente los chicos cuentan y ahí es donde se hace más difícil a veces, porque los padres tal vez no tienen mucho tiempo para hablar con sus hijos, el tiempo que lo tienen tal vez lo dedican a otras cosas. ¿Cómo uno, como papá, como mamá puede identificar en nuestros hijos algunos rasgos que nos indiquen que ellos están sufriendo acoso escolar, bullying? ¿Cómo uno puede llegar a saber eso? Sí, y siempre yo digo que como padres le conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se muestra de una manera, digamos, no muy común, silencioso, evitativo, pensativo, muchas veces también muestra como cierto aislamiento, ¿verdad? Es porque algo está pasando y eso nos tiene que llamar la atención como padres. Y en este contexto es importante también entender que no solamente involucra a padres y a hijos, ¿verdad? Al docente, al director, a la directora, a los otros padres también, ¿verdad? Para que realmente podamos trabajar de manera, hacer un trabajo en equipo y poder hacer esa prevención, ¿verdad? Pero en este sentido siempre es importante que cada uno desde su rol, ¿verdad? Pueda entender esas señales. Como docente, ¿verdad? Uno le conoce a su alumno. Como papá, como mamá le conoce a su hijo. Entonces siempre hay señales como las que ya mencioné, ¿verdad? Entonces es importante entender que cuando hay un cambio de conducta es porque algo está pasando. Algo está pasando. Aludiendo en este caso al planteamiento anterior, licenciada, esto de que los tiempos cambiaron y de que definitivamente estamos en otra realidad. Estamos hablando de que, bueno, te cuento mi experiencia puntual. Un padre, un amigo mío, me había contado sobre lo que le pasaba a su hijo. ¿Ya? De mi edad también, tampoco tan criatura, pero me había contado sobre la mala experiencia de su hijo. Y me dice él, me hago humano y coya, me dice. Eso pasó, nosotros pasábamos por eso y nadie se quejaba, nada de todo aquello. Y tiempo después, lastimosamente, esa presión que recibía el muchachito ya de mi edad terminó de la peor manera. Qué importante que es sentarse a hablar con el hijo y más importante aún, digo yo, cuando se están dando señales, pero cuando no se dan señales, cuando no hay rastro, cuando uno le está viendo al muchachito, a la criatura, al joven en pleno estado sin ningún tipo de variación en el comportamiento y de repente pasa lo que no esperamos que pase, licenciada. ¿Cómo gestionamos, cómo llevamos eso adelante? Sí. Y ahí es donde entra, ¿verdad? El tema de la prevención, ¿verdad? Como padres, hacer ese diálogo con nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos entiendan que nadie puede vulnerar sus derechos, que nadie puede agredirles física, verbal, digamos emocionalmente, que ellos puedan entender que su vida tiene valor y que nadie, ningún compañerito, ningún compañerita, ¿verdad? Porque cuando hablamos de acoso se da en un entorno escolar, ¿verdad?
el bullying, ¿verdad? Es un abuso por parte de otros compañeritos, ¿verdad? Entonces, que nosotros como padres podamos hablarle a nuestros hijos de la importancia de cuidarse y de que estoy disponible para ayudarte, ¿verdad? De que si está pasando algo, que contás conmigo, ¿verdad? Instalar esa confianza previamente, para que ellos puedan estar abiertos a contarnos si algo pasa, ¿verdad? Y entender también que tenemos que nosotros ser estratégicos también como padres, ¿verdad? Vincularnos con la institución educativa, estar presentes, hablar con la profesora, hablar con la directora, con el director, ¿verdad? Hacer presencia, porque de esa manera también se minimiza las posibilidades de que mi hijo de alguna manera pueda ser víctima, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el niño está extremadamente solo, ¿verdad? Y hay un perfil también de muchas veces de niños adolescentes que lastimosamente son víctimas, ¿verdad? De este acoso, ¿verdad? Que por lo general son niños, digamos, un poco más tranquilos, tranquilas, ¿verdad? Adolescentes que tienen cierta personalidad, ¿verdad? Entre comillas, diferentes, ¿verdad? Y que muchas veces eso, los otros niños que son altamente agresivos, intolerantes, ¿verdad? Usan, ¿verdad? Como excusa para agredirle física y verbalmente. Entonces, para mí esa alianza con las instituciones educativas como padres es un factor protector, ¿verdad? Entonces, creo importante ese diálogo para hacer esa prevención y que ellos puedan contarnos lo que realmente está pasando ahí en el colegio. La masificación de repente de esta información con respecto a jóvenes o adolescentes que toman estas decisiones extremas en cuanto a, en ese contexto, licenciada, eso también de repente contribuye a lo que llamamos ahora una generación un tanto sensible, porque bueno, la tecnología, nosotros agarramos el celular y nos encontramos con cualquier tipo de noticia todos los días. Entonces, el acceso de repente a esta información sobre personas que toman este tipo de determinaciones de repente es como darle ¿cómo decirte? Una información que antes no era de repente masiva. Eso también de repente repercute en el joven, en la persona que se encuentra aislada en ese momento, licenciada. Sí, y mencionando lo que justamente ya me estaban comentando también, no es que esto es algo de ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que digamos, influyen varios factores, ¿verdad? El tema de que muchas veces los niños crecen, por así decirlo, de una manera que muchas veces, ¿verdad? Por una cuestión de que los padres no pueden estar en casa 24/7, ¿verdad? Crecen solos de alguna manera, ¿verdad? Y no me refiero solamente a que no estén presentes, sino a nivel emocional también, ¿verdad? También el hecho de que, por así decirlo, hoy hay mucha más información, pero ellos están mucho más sensibles y expuestos por las redes sociales, por el tema de que muchas veces los padres no están, ¿verdad?, de manera así más cercana haciendo ese acompañamiento, ¿verdad? Si bien se hace prevención, todavía existen muchos casos, ¿verdad? Y saltan a la luz muchos casos y hay muchos casos que no saltan también, ¿verdad? Entonces, esto ya es desde hace mucho antes. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se normalizaba. Y quiero atreverme a decir esto, ¿verdad? Muchas veces se dice, ¿verdad?, de que esto antes existía y que nadie decía nada. Sin embargo, muchas de esas personas de esa generación hoy no está tan bien, ¿verdad? Que somos nosotros de esta generación y que muchas veces acude, ¿verdad?, a consulta y muchos de ellos no acuden y están mal. Y eso nosotros vemos en las adicciones, vemos en las relaciones inestables. Entonces sí, el bullying tuvo un efecto, solamente que en ese momento, por así decirlo, uno pudo afrontar o pudo hacer pasar, pero de que deja secuelas, deja, a nivel emocional, a nivel, digamos, físico, deja secuelas. Entonces siempre hubo, hoy se le da un poco más de visibilidad nada más. Ahora, licenciada, ¿cómo se procede, y una consulta para los padres, cuando se está del otro lado? Cuando uno tal vez en la escuela recibe el llamado de la directora, de la profesora, y uno acude y dice, bueno, ¿qué le hicieron a mi hijo? Y te dicen, no, en realidad es tu hijo el que está actuando como acosador, el que está haciendo el bullying. ¿Cómo uno puede también afrontar eso? Porque uno diría, bueno, es lo que se aprende en la casa, es lo que ve en la casa,
pero hay otras situaciones también que se pueden dar dentro de la escuela y que hacen que se genere esa reacción violenta del alumno o del niño en ese caso. Sí, y aquí el factor principal es la violencia, la agresividad, ¿verdad? Entonces, lo primero es siempre buscar ayuda, ¿verdad? De profesionales que le puedan orientar y ver qué está pasando con ese niño a nivel conductual, porque no es normal, ¿verdad?, que un niño, sea la edad que tenga un alto nivel de agresividad, ¿verdad? El enojo es una emoción básica del ser humano, ¿verdad? Pero tenemos que gestionarlo. Entonces, el enojo no es malo, pero lo que yo hago con ese enojo sí. Entonces, debemos de ayudarles a los niños a regular esas emociones. Entonces, si estamos hablando de padres que tienen hijos agresores, deben pedir ayuda. Y se debe instalar ese diálogo, porque muchas veces creemos de que si el niño es agresivo es porque muchas veces eso ve en la casa. Sí, se da en la mayoría de las ocasiones, pero muchas veces también tiene que ver por factores también, digamos, externos, ¿verdad? Y esa agresividad hay que tratar, por así decirlo, ¿verdad? En consultorio, ¿verdad?, hablamos de que tenemos que ver qué está pasando a nivel conductual y ver herramientas, ¿verdad?, que le ayuden a ese niño a sacar, por así decirlo, de alguna manera esa energía o esa hiperactividad, y que eso no se asocie, ¿verdad?, con conductas disruptivas o conductas desadaptativas que son dañarle, herirle, pegarle a otro niño, ¿verdad? Entonces, principalmente es pedir ayuda. El acceso tan temprano de los niños a la tecnología, al internet por sobre todo, podría ser uno de los factores que pueda alterar en este caso la conducta de los niños. Totalmente, totalmente. Está súper asociado por el contenido que muchas veces ven, ¿verdad? Hoy hablamos de videojuegos que contienen, digamos, escenas donde muchas veces se ve mucha violencia, ¿verdad? Y que muchos padres no hacen ese seguimiento, ese control de qué está realmente jugando mi hijo en el play, qué está jugando en el teléfono, ¿verdad? Entonces, sí, está muy asociado. Entonces, por eso es importante también regular, ¿verdad?, el tema del uso de las pantallas. Y obviamente, ¿verdad?, cuanto más chico sea el niño que esté expuesto al tema de las pantallas, obviamente más problemas conductuales puede llegar a tener. En estos casos la consulta siempre la hacen padres con los hijos. O sea, cuando uno quiere acudir y dice, bueno, tengo esta situación, no es que pasa solamente el hijo, sino que pasan con los padres. Es una charla, digamos, sí, entre todos. Sí, cuando hablamos de consultas, digamos, clínicas, serían siempre acompañados los padres, y el trabajo principalmente con los padres, ¿verdad? Y obviamente también con la profesora, el profesor, ¿verdad?, la institución educativa, y obviamente con el niño, ¿verdad? Se hace todo un trabajo en conjunto. Entonces, por eso dije hace rato, ¿verdad?, y mencioné de que es importante involucrar a todos los digamos, lo que tienen que ver los docentes, los alumnos, los compañeros, ¿verdad? Y hacer mucho hincapié de que hay que hacer campañas de prevención. En las aulas se tiene que hablar de prevención del bullying. Ahora, licenciada, para todos estos casos, ¿cómo la gente puede contactarse contigo? ¿Hay algún número telefónico? Si podrías retirarnos también tus redes sociales. Sí. Pueden buscarme como Celia Trinidad Psicóloga, y mi número es para agendamientos 0981-210-071. Estoy para poder acompañarles. Bueno, licenciada, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Siempre es muy grato tenerte acá, aprendemos mucho cada vez que estás. Y bueno, ahí están los padres también que ya tienen los datos precisos y saber cómo actuar por sobre todo para aquellos que tienen hijos chiquitos principalmente, y que esto no se vaya agravando con el tiempo. Así que gracias, licenciada. Gracias a ustedes.